Bien, amados, vamos entonces a disponernos para oír la palabra del Señor. Y como pueden ver en la presentación, he titulado la enseñanza de hoy así: Disciplinas de un sacerdocio santo y un sacerdocio sufriente. Hermanos, en la porción que acabamos de leer, y hoy no voy a tratar todos los versos 13 hasta el 16, solamente voy a tratar el verso 13, pero no será necesario leer hasta el 16 para tener algo de contexto respecto a lo que el verso 13 dice. Pero quiero, hermanos, que antes de comenzar tengamos presente algo muy importante, y es cuál es el trasfondo en la mente de Pedro para decir lo que nos va a decir en el versículo 13. Es decir, ¿qué presupone Pedro que son los cristianos para decir lo que va a decir en el verso 13? Y quiero que por favor miren por un momento 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. ¿Están allí? Bien, leo a favor de ustedes. Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y noten esto, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos amados, no necesitamos mucho estudio para detectar que en este texto que acabamos de leer, Pedro tiene en mente cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El templo, sacerdotes y sacrificios, es decir, tiene en mente el Antiguo Testamento, pero no tiene en mente el Antiguo Pacto. Tiene en mente el Nuevo Pacto, diciéndonos que hay un nuevo templo, también que hay unos nuevos sacerdotes y que hay unos nuevos sacrificios, hermanos. En el Nuevo Pacto sigue el templo, en el Nuevo Pacto siguen los sacerdotes, en el Nuevo Pacto siguen los sacrificios, pero no en sombras y figuras como en el Antiguo Pacto. Así que hay toda una renovación de entendimiento al respecto de lo que es el pueblo de Dios ahora en el Nuevo Pacto, hermanos. Lo que quiero enfatizar y subrayar es que Pedro, en su mente, está razonando que todos los cristianos son sacerdotes, y sacerdotes santos. Eso, hermanos, va a dar sentido al verso 13. De hecho, volvemos a 1 de Pedro 1, verso 16, dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos amados, díganme ustedes, ¿de dónde Pedro está tomando ese verso? ¿De qué libro del Antiguo Testamento? De Levíticos. Muy bien. Un libro sacerdotal. Un libro con instrucciones para los levitas. Por eso Levítico. Lo que entonces Pedro tiene en mente al escribir a la iglesia que está allí en el Asia Menor, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, es que esos hermanos son ¿qué? Sacerdotes. Y son un sacerdocio santo. Hermanos, ustedes y yo también lo somos. Ahora, voy a poner algo más de contexto histórico al respecto, hermanos. Me parece importante contextualizar esto en la historia. Miren, en la Reforma, una de las doctrinas que fue recuperada, noten lo que estoy diciendo, hermanos, recuperada, no inventada, recuperada, es decir, que estuvo por un tiempo oculta, escondida, pero estaba. Fue la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Por qué fue recuperada? Porque, hermanos, durante mucho tiempo, es decir, durante la Edad Media principalmente, se creía que los sacerdotes de la Iglesia del Señor eran
un grupo especial, lo que conocemos como el clero, ¿cierto? El clero y los laicos, ¿correcto? Entonces se creía que en la Iglesia del Señor, en la Edad Media, la Iglesia Católica Romana lo cree aún, los sacerdotes solamente son un grupo selecto de personas llamadas por el Señor para ser mediadores de tres cosas. Uno, mediadores del conocimiento de Dios. Es decir, el pueblo ha de creer solamente lo que estos sacerdotes dicen que se debe creer. Segundo, eran mediadores de la presencia del Señor. Sin ese clero, sin ese sacerdocio, la presencia del Señor no se hace patente al pueblo, especialmente en eso que se llama la misa. Y hermanos, también eran mediadores del perdón de pecados. Solamente el clero puede ejercer un oficio adecuado para que el pueblo, para que los laicos puedan recibir perdón de pecados. Hermanos amados, eso se creía en la Edad Media. Pero cuando la Reforma, hermanos, trajo otra vez la palabra al centro de la vida del pueblo, entonces una de las doctrinas, no la única, que fue recuperada en su visión escritural neotestamentaria fue la del sacerdocio de los creyentes. Déjeme darle un ejemplo que tal vez usted ya me lo ha escuchado algunas veces, pero vale la pena reiterarlo. Vamos a tomar el ejemplo de un sastre en el siglo XVI. Era uno de los oficios que había, aparte de los herreros, los alfareros y demás, un sastre. El sastre normalmente creería que su oficio era un oficio profano porque el sastre fue criado y levantado creyendo que el único oficio digno de Dios era ¿cuál? Ser sacerdote. Así que el sastre no pensaría de su oficio como algo relevante, sagrado, para la gloria de Dios, sino que simplemente es un oficio profano. Entonces arreglaba prendas, hacía prendas, pero no para la gloria de Dios, porque, reitero, el sastre pensaría que el único oficio en su momento que era para la gloria de Dios era ser sacerdote. Ahora, piensen, ¿y qué cuando el sastre empieza a entender con la escritura puesta ahora en las manos del pueblo que él es ahora un sacerdote? ¿Cuál creen ustedes que es uno de los primeros efectos que empiezan a ocurrir en su vida? Bueno, el sastre empieza a pensar, bueno, no soy sastre, entonces lo que soy un sacerdote que tiene el oficio de sastre. Y si es así, si soy un sacerdote, entonces hago parte de un pueblo que es mediador para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué empezaría a hacer el sastre? Muy bien, empezaría a arreglar sus prendas, empezaría a construir o hacer prendas pensando en que queden lo mejor posible, porque ahora él no es un sastre, tiene ese oficio y esa vocación humana, pero lo que esencialmente entiende, es un sacerdote. Es decir, todo lo que toco, hago, pienso, es para la gloria del Señor. Si coso una prenda, tiene que ser para la gloria del Señor, tiene que ser el mejor cosido. Tiene que ser la mejor prenda porque es para la gloria del Señor. Eso piensa un sacerdote. Porque todo lo que hace, toca, debe ser ofrecido para el Señor. Ahora, imagínense entonces por qué a partir del siglo XVI Europa empieza a experimentar un Producto Interno Bruto, como llamamos hoy, impresionante. Por eso es que la Reforma ha sido objeto desde entonces de escritores paganos e impíos que se inspiran en la Reforma para hablar de el capitalismo, para hablar de la industriosidad. Max Weber, un impío ateo, tiene un libro llamado así, ¿no? La Reforma Protestante y la economía, el capitalismo, porque reconocen que algo pasó allá en la Reforma.
Hay escritores colombianos que han escrito sobre Calvino sin ser cristianos y lo relacionan con el capitalismo y lo relacionan con la economía. Ahora, no me importa, esto del capitalismo y la economía es solo una consecuencia. Hermanos, lo que me interesa es sentar el punto de que cuando la Escritura es recuperada como el único canal entre Dios y el hombre, se recupera una doctrina importante y es la del sacerdocio universal de todos los creyentes. Hombres que creían que sus oficios eran profanos y sus vidas no valían nada, al llegar al conocimiento del Señor, se entendieron como Dios entiende al ser humano que viene a la fe en Cristo. Empieza a ser un sacerdote. Todo lo que hace ahora debe ser ofrecido en incienso para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, reitero, una consecuencia económica para la Europa de ese momento fue que todos los cristianos trabajaron como si fuera cada cosa que hacían para la gloria del Señor. Eso sube la economía de las naciones, hermanos. Ahora, mis amados, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, ¿qué significa? Significa que todos los creyentes en Cristo Jesús comparten la condición de el sacerdocio. Son sacerdotes. Ya no hay una clase especial o no hay una clase especial de hombres dotados que medien el conocimiento, que medien la presencia de Dios, que medien el perdón de los pecados, no. Sino que ahora todos los que son creyentes siguen siendo o son sacerdotes de Dios y todos, hermanos, escúchenme esto, todos los creyentes en el mundo son mediadores. Son mediadores. Ahora, ¿en qué sentido mediadores? En el sentido de estar unidos al gran sumo sacerdote. Y en la tierra son mediadores entre Dios y los impíos. Se supone entonces que los cristianos en el mundo son sacerdotes que median entre Dios y el impío, el conocimiento de Dios. ¿Quién imparte en el mundo el conocimiento de Dios, hermanos? La iglesia, que está compuesta de sacerdotes santos. ¿Quién media la presencia de Dios en el mundo? La iglesia. Cuando, por ejemplo, nos reunimos como hoy, la gente afuera entiende que aquí está pasando algo y un día entenderán que lo que estaba pasando hoy era que estábamos en la presencia de ¿quién? Del Señor. Entonces, los santos en el mundo son sacerdotes que median el conocimiento y la presencia de Dios al mundo. Y mis hermanos, eso suena hermoso. Pero cada vez que ustedes y yo hemos dejado mal el nombre del Señor, no nos hemos comportado como sacerdotes mediadores del conocimiento y de la presencia del Señor. Hemos sido mediadores de mal testimonio, pero no del Dios santo. Sed santos, porque yo soy santo. Así que, mis hermanos, leamos otra vez el verso 13 con el trasfondo de que Pedro entiende que todos los cristianos somos sacerdotes ahora. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mis amados hermanos, para que un sacerdote en este mundo sea lo que Dios quiere que sea, un sacerdote santo, tiene que ser disciplinado. Más vale ser disciplinado que inteligente, ¿sabe, hermano? Es mejor ser disciplinado que inteligente. Mucha gente inteligente por falta de disciplina ha perdido grandes oportunidades en la vida. El verso 13 es una exhortación a la disciplina para que nuestro sacerdocio en este mundo surta el efecto que debe surtir,
ser mediadores del conocimiento de Dios y de la presencia de Dios, y no ser testigos inadecuados, hermanos, de la presencia del Señor, de la santidad de Dios. Así que para Pedro, todos los cristianos en el mundo son mediadores entre Dios y el mundo. Y para Pedro, hermanos, es importante que pese a los conflictos que como creyentes podamos tener en este mundo, nos sigamos comportando como sacerdotes santos. Pero, hermanos, eso requiere disciplinas. Disciplinas. Así que abordemos el verso 13, hermanos, que comienza con un por tanto. ¿Lo notan? Por tanto, en el verso 13 indica que las exhortaciones que vienen a continuación, hermanos, tienen sentido solamente en lo que Pedro ya acabó de decir. ¿Correcto? Ese por tanto conecta lo que Pedro va a decir con lo que ya dijo. ¿Y qué dijo? Hermanos, es todo lo que hemos visto en nuestro expositivo de Pedro hasta hoy. ¿Qué es lo que Pedro ha dicho? Que sus lectores, que la están pasando muy mal, hermanos, la están pasando muy mal por causa de su fe, pero que aún así ellos son elegidos, ¿recuerdan? Elegidos por el Padre según la presencia de Dios, ¿cierto? Dice que son apartados por el Espíritu Santo. Dice que son rociados por la sangre de Cristo. Dice que son herederos de una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos, es decir, es intocable. No hay la más mínima posibilidad de que los cristianos en este mundo pierdan esa herencia, aunque pierdan muchas cosas en esta tierra, incluida la dignidad humana, pero tienen muchos privilegios. Y uno más, hermanos, para recordar que son poseedores de una gracia que aún los ángeles, ¿recuerdan? Anhelan mirar. Así que no olvidemos, hermanos, que Pedro le escribe a creyentes que están siendo probados en su fe, para que esa fe limpia de escoria, también lo vimos, pueda reflejar al Santo, a Cristo. Pero también son hermanos que están siendo tentados, no olvidemos eso. Están siendo tentados a responder impíamente ante los desafíos que tienen. Ustedes, hermanos, creo que pueden reconocer que cuando uno es probado, a la vez está siendo ¿qué? Tentado. En lo que uno es probado, siempre uno va a ser tentado. Cuando uno es probado para que la fe sea limpia, pero a la vez la prueba nos hace mirar hacia otra dirección en la posibilidad de escapar a la prueba, y siempre es la tentación del mal. Así que estos hermanos están siendo, por un lado, probados, se están pasando muy mal por causa de su fe, allí donde están, pero a la vez están siendo tentados a responder impíamente, lo cual les traería un poco de alivio en sus circunstancias, pero les dejaría una conciencia como manchada, un sacerdocio no santo en el mundo. Es tan delicado para Pedro esto, hermanos. Así que el por tanto implica un cambio de dirección. Aquí en el verso 13. Yo les dije a ustedes, hermanos, que Pedro estaba procediendo de la siguiente manera. Pedro primero quiere que sus lectores sufrientes sepa qué son, ¿cierto? Sepa qué son en Cristo, qué tienen en Cristo, antes de decirles qué hacer. Pero ahora en el verso 13 va a comenzar Pedro a decirles qué hacer. Ha llegado el momento en el que Pedro ha dicho, he explicado, he recordado lo que ustedes son en Cristo y lo que tienen en Cristo. Ahora sí les voy a decir, con base en lo que son en Cristo, fundamentados en lo que tienen en Cristo, lo que tienen que hacer. Y empieza con exhortaciones en cuanto a lo que hay que hacer, hermanos. Así que revisemos lo que Pedro dirá que tienen que hacer los que están viviendo bajo presión, hermanos, por ser cristianos
y también son tentados. Hermanos, realidades nuestras también. Siempre, cada día tenemos presiones de una y otra índole en uno y otro grado por ser cristianos o por la fe. Y todos los días somos tentados. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Presiones y tentaciones están a la orden del día para nosotros. Y todo lo que Pedro va a decir entonces es a los sufrientes: ustedes son sacerdotes y como sacerdotes necesitan ser muy disciplinados. Ustedes saben, hermanos, que cuando nos agreden, somos tentados. En el momento en que alguien nos agrede, somos tentados a ver lo que el agresor está haciendo, ¿cierto? Y no lo que Dios está haciendo a través del agresor, por nosotros y en nosotros. ¿Me hago entender? La tentación más grande cuando somos agredidos, violentados, ofendidos, es ver al ofensor y la ofensa, lo que él hizo. Y hermanos, cuando nos concentramos en eso, lo próximo que vendrá, ¿qué es? Una venganza. Es una tentación grande cuando somos agredidos. Nos cuesta habituarnos a vencer esa tentación de manera rápida y dejar de ver al agresor y dejar de ver la agresión y decir: Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo en mí a través de este agresor? Hermanos, entonces, para Pedro, las agresiones de las que va a hablar en su primera carta son una oportunidad para que los expatriados muestren un sacerdocio santo. Es como si Pedro estuviera diciendo: cada vez que los agredan, muestren que ustedes son mediadores del conocimiento y la presencia de Dios, de tal manera que el agresor que diga: este hombre conoce a Dios, este hombre representa a Dios. Mis hermanos, cada vez que nos han agredido, los agresores se van con esa idea de nosotros. Es lo que Pedro va a intentar decirles, hermanos. Por ello, Pedro llama a los sacerdotes santos a trabajar primero en ¿quiénes? En ellos cada vez que son agredidos, en vez de mirar al agresor y la agresión. Y el primer trabajo que Pedro llama a hacer es a trabajar ¿dónde? En la mente. En la mente. Hermanos, la primera disciplina sacerdotal es una disciplina sacerdotal para la mente. El sacerdote santo necesita trabajar primero con su mente cuando es agredido, cuando sufre y cuando es tentado, con su mente. Dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Un trabajo en la mente, hermanos. ¿Qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Vamos a ir rápidamente a Éxodo 12. Y los llevo allí, hermanos, porque ceñir los lomos del entendimiento es una expresión hebrea, es un hebraísmo, es un coloquialismo hebreo, es una metáfora, así como las que tenemos los colombianos de muchas cosas. Esta es una forma hebrea de expresar una idea importante: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Éxodo 12, 11 dice así: momentos antes de la liberación de Egipto, del pueblo de Israel, y en medio de la Pascua, dice el Señor: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es decir, coman, pero coman con los lomos ¿qué? Ceñidos. Es la idea de el cinto que usaba el oriental, amarrárselo bien, porque
comenzaba una acción urgente. Cuando alguien se ceñía los lomos es porque a continuación venía una acción urgente. Había algo que hacer que era urgente. Entonces, ese ceñir los lomos conlleva la idea de algo que es de urgencia, ¿verdad? Miren conmigo Lucas capítulo 12 también. Lucas 12. Y ubíquense en el verso 35, Lucas 12:35 dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y el 36 dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Hermanos, es una expresión metafórica de estar ¿qué? Listos para cuando se requiera, listos para una acción inminente. La expresión ceñir los lomos del entendimiento entonces es una metáfora de lo que hay que hacer con la mente. Es tener la mente lista. Eso comunica esa expresión proverbial hebrea. Es alistar la mente para una acción inminente. Es como cuando, hermanos, uno se baña y se viste para la acción del día, para el trabajo. Así que Pedro llama a sus lectores aquí, volvemos a Primera de Pedro, a estar listos, hermanos. Listos para enfrentar con sabiduría las pruebas y las tentaciones que están a la orden del día, hermanos. Así que Pedro está diciéndoles a estos hermanos que las pruebas y las tentaciones no los cojan como durmiendo, sino que las pruebas y las tentaciones los hallen listos primeramente en ¿dónde? En su mente, no durmiendo, listos, ceñidos los lomos. Es como si Pedro estuviera diciendo: hermanitos, estén preparados, instrúyanse bien, porque en 20 minutos puede llegar una tentación que no estás esperando. En 10 minutos puede llegar una prueba que no creías que llegaría. Estar listos en la mente primeramente. Es una idea de vestir la mente para la prueba, vestir la mente para la tentación. Es algo así como que las dificultades no tomen tu mente desnuda y no puedas hacer nada. En el momento en que se te requiera glorificar a Dios en medio de una aflicción, un sufrimiento, una tentación, por favor, bien vestido, bien parado, bien firme. Es la idea. ¿Me comunico, hermanos, con eso? La mente. Qué importante es la mente en la vida de un sacerdote santo. Su mente, sus pensamientos. ¿Qué implica ceñir los lomos del entendimiento? Ya que sabemos que es alistar la mente para la batalla. Implica el uso de un medio de gracia. ¿Cuál es? Primeramente la Escritura. Primeramente la Escritura, hermanos. ¿Cómo preparamos a la mente si no es con los pensamientos de quién? De Dios. Es la única manera, hermanos, de preparar la mente para la batalla en tiempos difíciles de prueba y tentación. Es con la palabra. Por eso Pedro la contempla. Miren ustedes el versículo 23 del mismo capítulo 1 de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, dice el verso 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, es decir, la gloria del hombre es nada, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos amados, no estamos
bien preparados si solamente estamos pensando en nuestra gloria y nuestra dignidad y en nosotros mismos. Por eso el contraste entre la palabra y la gloria humana. La gloria humana es como una flor del campo. Perece, no sirve para nada. En horas de prueba y tentación, la gloria humana se desvanece. Pero la palabra aquí ayuda a que permanezcamos fieles. Porque la palabra del Señor, ¿qué se dice de ella? Permanece. Una mente informada, hermanos, por las Escrituras, tiene mayor posibilidad de resistir en la hora de la prueba y de la tentación. Ahora, quiero ser claro aquí, hermanos. Mucho cuidado. Quiero ser claro aquí con Pedro. Pedro no nos está diciendo, no nos equivoquemos, hermanos, Pedro no nos está diciendo que hay que ser buenos teólogos y eruditos en teología para vencer. Ahora, ser un erudito en teología, magnífico, está muy bien. Si podemos, hermanos, cada vez más profundizar en la teología, en sus recovecos, magnífico. Si podemos llegar a ser eruditos en la teología, está bien. No es a lo que Pedro se refiere aquí. Hermanos, cuando Pedro dice que ciñamos los lomos del entendimiento, y cuando estamos implicando que para ello se requiere la palabra, Pedro, hermanos, se está refiriendo al estudio bien meditado de los pensamientos de Dios para el aquí y para el ahora, para la batalla de hoy. Porque hay una gran diferencia, porque cuando usted y yo vamos a una clase de teología, realmente no estamos pensando en hoy estoy estudiando cristología porque en media hora va a resultar una tentación y tengo que salir fuerte. No estamos pensando eso. Estamos pensando en adquirir conocimiento, lo cual está bien. Tal vez obtener un grado, licenciatura, maestría, doctorado, qué sé yo. Pero Pedro aquí se está refiriendo al estudio concienzudo, meditado de la palabra de Dios para la batalla que se va a presentar hoy, la de ahora. Por eso, hermanos, es que es tan peligroso empezar un día sin escuchar a Dios. Es enfrentar a un gigante sin armas. Se refiere Pedro al estudio de las Escrituras con el propósito firme de obedecerlo inmediatamente en el hoy. Hoy, Señor, hoy, la porción de hoy. ¿Cómo me ayuda a batallar con mi pecado hoy? ¿Cómo me ayudará esto a lo que se me presentará en el día, en el trabajo, en el estudio, en la calle o en el rincón más recóndito de ese lugar donde estamos solos? Se refiere a considerar las Escrituras como la única arma, hermanos, para enfrentar los 30 minutos después de nuestro acto de adoración individual. Porque, hermanos, inmediatamente nos levantamos de nuestro aposento de oración y ¿qué comienza? Las pruebas y las tentaciones, ¿cierto? Las preocupaciones de la vida. Inmediatamente. De hecho, estamos orando y ¿qué están haciendo las tentaciones? Acosando ya. Esto es, hermanos, una lucha cruel con no seres humanos, con entidades espirituales, con nuestro propio pecado también. Por eso, hermanos, es que pueden existir personas que sean muy buenos teólogos, pero muy malos en temer al Señor. Y uno de los efectos, hermanos, de la gracia de Dios a través de la palabra diariamente, hermanos, es que desestima nuestra propia gloria. Entre más pensemos como Dios, entre más meditemos en Él, se va desestimando nuestra propia gloria. Por eso Pedro hace un contraste entre la gloria del hombre, que es como ¿qué? Flor del campo, y su palabra. Así que, hermanos, una mente juiciosa, una mente lista, con el cinturón puesto, hermanos, no va a pelear por su propia gloria en la hora de la tentación y en la hora de la prueba.
va a pelear por la gloria del Señor, pero una mente tiene que estar juiciosa. Por eso, a lo largo de la primera epístola de Pedro, Pedro le va a hablar a ciudadanos que tienen reyes malvados. Ojo, sacerdotes que tienen reyes malvados y contra el cristianismo. ¿Y qué les va a decir Pedro? Esto, ciñan su entendimiento para que no vayan allá a rebelarse contra el rey porque es malo y porque está contra el cristianismo. Por favor, medien el conocimiento de Dios frente al rey. Por favor, que el rey sepa que ustedes representan a Dios en este mundo. Le habla a siervos que tienen jefes como difíciles de soportar, dice Pedro. ¿Y qué es lo que Pedro entonces está diciendo aquí en el verso 13? Por favor, trabajadores, ciñan su entendimiento con la palabra del Señor para que medien conocimiento frente a ese jefe tirano. ¿No tenemos esas experiencias en el día a día nosotros también? Le habla a esposas en el capítulo 3 que tienen esposos que no creyentes y les dice, hermanitas amadas que tienen esposos no creyentes, ciñan su entendimiento con la palabra del Señor para que no la embarren con esos esposos. Medien, son sacerdotes, medien el conocimiento ante su esposo incrédulo, que él quede con la noción de, esta esposa mía representa a Dios, esta esposa mía conoce al Dios del que habla. Le habla a esposos insensibles y les dice, sean sacerdotes, no traten a sus esposas con insensibilidad, para que sus oraciones no tengan estorbo, ciñan su entendimiento, traten bien a sus esposas cariñosamente, tiernamente, compasivamente, para que las esposas que vean en el esposo ¿a quién? A Dios. En el trato que reciben. Somos sacerdotes, mediadores del conocimiento y la presencia de Dios a todo nivel, hermanos, a todo nivel. Le habla a los hermanos calumniados por culpa de chismes y murmuraciones, les dice, tranquilos, cálmense. Lo que los impíos están diciendo de ustedes no es cierto, pero no vayan a pegarles, no vayan a vengarse, tranquilos. Ciñan su entendimiento con la palabra del Señor y respondan con mansedumbre. Hermanos, eso es ser un sacerdote santo. Así que esposo, en esta mañana, esposo, si sabes muchos versículos de memoria, pero no sabes amar a tu esposa con exclusividad, por favor, ciñe el entendimiento. Ciñe los lomos de tu entendimiento con la verdad, por favor. Esposa, hermana esposa de esta iglesia, si tienes los mejores memes de versículos bíblicos en tu WhatsApp, pero te cuesta someterte a tu esposo, eres una mujer empoderada, hermanita querida, necesitas ceñirte los lomos del entendimiento con la verdad. Y hacer lo que Dios te manda como sacerdote. Mediar ante tu esposo el conocimiento de Dios y su presencia. Niños, se pueden saber todo el catecismo bautista ilustrado, con sus 100 y pico de preguntas. Si no obedecen a sus padres, teman. Puede ser la señal de que no tienen a Cristo. Miembros de esta iglesia, se pueden haber leído toda la Confesión de Fe de Londres de 1689 de pasta a pasta, pero si entre ustedes hay peleas, murmuraciones, chismes, mis hermanitos, por favor, ciñanse en el entendimiento con la verdad y ciñámonos el entendimiento con la verdad y actuemos como sacerdotes santos. Así es como Pedro quiere que respondamos, hermanos, ante las pruebas y las tentaciones del día a día, como sacerdotes, es decir, como mediadores del conocimiento y de la presencia de Dios. Sea lo que sea que nos pase, los que están del otro lado
tienen que ver en nosotros que conocemos al Dios que decimos adorar y que la presencia de Él está aquí con nosotros. En palabras sencillas tenemos que dar buen testimonio, hermanos. Los expatriados de ayer y los expatriados de hoy, o sea, nosotros, necesitamos ceñir el entendimiento con la verdad. Es decir, usar la Biblia, meditarla para el hoy, no para el grado de mañana, no para el doctorado, para la especialización, para la licenciatura. No, mis hermanos, para la vida diaria, el hoy. El hoy. Voy meditando y voy viviendo. Es para lo que va a pasar dentro de una hora. Es para lo que va a pasar en la hora de almuerzo aquí. Cuando seamos tentados a hablar cosas que no deberíamos hablar. La palabra es para ahorita, hermanos. No es para dentro de 4 años. Eso es ceñir el entendimiento, es amarrarlo para algo urgente, inminente, lo que viene ahora. Ahora. Pero hermanos, el Señor nos hizo no solo seres pensantes, sino también nos hizo seres ¿qué? Afectivos, ¿cierto? Por eso la disciplina de un sacerdote no solamente puede ser al nivel de su mente, sino que tiene que ser también a nivel de sus afectos. Sigamos leyendo el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí está el entendimiento, la disciplina con el entendimiento, y luego dice, sed sobrios. Sed sobrios. Sugiero, hermanos, que pensemos en la sobriedad aquí como una disciplina sacerdotal que principalmente, no únicamente, principalmente tiene que afectar los afectos. ¿Qué significa ser sobrios? Hermanos, la palabra sobriedad significa no estar bajo el efecto de una sustancia embriagante. Estar sobrios es estar con todos los sentidos listos, preparados, bien acuciosos. Y también es una metáfora de la vida espiritual, principalmente afectiva. Ser sobrio significa desarrollar el autocontrol afectivo. Si quiere llamarlo emocional, hay connotaciones diferentes, pero el autocontrol afectivo. Autocontrol afectivo. ¿Para qué, hermanos? Para no responder impíamente a los retos, desafíos, tentaciones, pruebas del día a día. Ay, mis hermanos, y esto es complicado también a nivel afectivo. Porque si hay algo sagrado para uno, es lo que uno siente, ¿cierto? Uno puede saber versículos, puede haber escuchado 1532 sermones en la iglesia, pero lo que uno siente es tan sagrado, como uno se siente en el momento es tan sagrado. No vale Dios, no vale escritura, no vale reflexiones. Lo que uno siente es sagrado, es un Dios. ¿Cómo me siento en este momento? Y hermanos, es cierto que aunque ser sobrios implica un trabajo en la mente, el principal énfasis de la palabra sobriedad se refiere a los afectos. Los afectos. Mis hermanos, el autocontrol es una virtud que pone a los afectos en su lugar. La sobriedad o el autocontrol es una virtud que pone a los afectos humanos en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Bajo la directriz de una mente ceñida con la verdad, ¿correcto? O sea, una mente lista para la batalla. Nunca los afectos deben estar por encima de los pensamientos, sino siempre debajo de los pensamientos, hermanos. Quiero que piensen en los afectos humanos como obreros.
Los afectos humanos son como los obreros. Son buenos para obedecer, pero malos para mandar o para gobernar. Un obrero es obrero y es bueno haciendo lo que debe hacer, obedecer. Pero cuando un obrero empieza a gobernar, lo hace muy mal. Y así son los afectos. Los afectos son malos para gobernar, hermanos. Son buenos obedeciendo las directrices de una mente renovada, lista para la batalla. Pero una mente no lista para la batalla está condenada a ser gobernada, ¿por qué? Por las emociones. Y hermanos, cuando los afectos gobiernan la vida de un cristiano, es como cuando un inexperto o cuando un ególatra llega al gobierno de una nación. Un ególatra que llega al poder es un peligro para una nación. Un inexperto también lo es. ¿Por qué? Acaban con todo lo bueno. Dejan ruina y corrupción a su paso. Así son los afectos cuando toman el control. Y usted y yo los hemos visto tomando el control a veces, ¿cierto? Cada vez que nos hemos vengado de alguien, hemos visto a los afectos tomando el control. Cada vez que hemos violentado a nuestro cónyuge, hemos visto a los afectos tomando el control. Cada vez que hemos murmurado y chismeado de nuestros hermanos en la fe, todos estos afectos han tomado el control. Y Pedro sabe, hermanos, que los afectos pueden jugarle en contra a los creyentes que están bajo presión, hermanos, que están en tentación. Por ejemplo, Pedro habla en su epístola de cristianos que están siendo objeto de murmuración y calumnia. Hermanos, no es una situación fácil. ¿Un cristiano a qué sería tentado? A vengarse. Ahora Pedro, ¿qué está diciendo? No solo ciñan el entendimiento con la verdad, sino que no se dejen embriagar por lo que sienten en el momento en que los calumnian. Tengan autocontrol. ¿Por causa de que son qué? Díganme, hermanos, ¿por causa de que son qué? Sacerdotes. Median el conocimiento de Dios y la presencia de Dios al mundo. Le habla Pedro a esposas casadas con no creyentes, como ya les decía, y una esposa casada, creyente me refiero, con un esposo no creyente, sufre muchas cosas, hermanos. Sufre mucho. ¿A qué podría ser tentada una esposa cristiana casada con un esposo no creyente? A divorciarse, a separarse o a darle lata a su marido todos los días en su casa. Y Pedro le dice: sobria, hermana, sea sobria, autocontrol, entendimiento ceñido con la verdad y autocontrol, porque usted es sacerdote y su esposo no creyente tiene que ver que usted es mediadora de conocimiento de Dios y de la presencia de Dios. Así que, hermanos, preguntémonos cuántos de nosotros hemos hecho cosas y hemos dicho cosas bajo la dirección de nuestros afectos. ¿Cuántos solteros, hermanos, han perdido batallas y fornicaron antes de casarse y de la iglesia? En lugar de esperar. Eso se llama entrar en la embriaguez de las emociones, lo que siento. ¿Cuántos solteros, hermanos, han desaprobado pruebas del Señor frente a las pantallas de su computadora? Porque en el momento lo que más vale es cómo se sienten o nos sentimos. ¿Cuántos esposos han abandonado a sus esposas por irse tras un sueño sexual? ¿Por qué? Lo que uno siente es muy sagrado. Y si yo siento que esta otra mujer me gusta y me da eco, ¿por qué no ir tras ella? ¿Cuántas esposas han abandonado esposos e hijos
tras un sueño de feminismo y empoderamiento, porque es lo que sienten en el momento. No se sienten bien en casa, en el llamado que el Señor les hizo, pero se sienten bien mirando a las demás mujeres, y vaya que si crecen y tienen éxito, y dejan el llamado de Dios a través del cual podrían ser sacerdocio santo al mundo. Un mundo que necesita mujeres que den buen testimonio. ¿Cuántos empleados cristianos han hecho que sus jefes no quieran nunca más contratar en sus empresas a un cristiano? Los he escuchado y me da vergüenza. He escuchado a lo menos 3 jefes en el último tiempo diciendo: no quisiera contratar cristianos. ¡Qué vergüenza! Le da uno de ganas de coger a ese cristiano y darle una bofetada, porque está dejando así el nombre del Señor por el piso. Porque no entiende que es un sacerdote. ¿Cuántos cristianos en la iglesia han sido causa de desánimo para otros por su chismerío y su murmuración, por hablar lo que no deben en casas ajenas? Sacerdotes, hermanos, santos. ¿Cuántas parejas cristianas han hablado de divorcio y separación? Porque lo más valioso es lo que uno siente en el momento. Defender lo que uno siente, no lo que uno es en Cristo, hermanos. Sacerdocio santo. ¿Cuántos hijos han traído dolor y lágrimas a sus padres? Porque es lo que sienten en el momento. Sienten que deben tomar una decisión que no importa quién se lleve por delante, pero es lo que sienten y quieren vivir su vida. ¿Cuántos padres han sido traspasados por el dolor con hijos rebeldes, indisciplinados, porque sienten que no deben corregirlos? Entretenerlos, sí. Magnificar sus sentimientos y lo que ellos sienten, pobrecitos, sí. Mis hermanos, ¿qué implica ser sobrio? Implica el uso de otro medio de gracia. ¿Cuál es? La oración. La oración. La oración, hermanos. La oración y la palabra son 2 medios de gracia inseparables. Eso lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Inseparables. Pero cada uno tiene sus énfasis. La palabra primeramente afecta directamente ¿a qué? Al entendimiento. Primeramente, afecta a los afectos también. Pero primeramente la palabra apunta a afectar el entendimiento. Pero, hermanos, curiosamente la oración afecta todo el ser, pero primeramente parece que afecta ¿qué? Los afectos. Y aunque la oración debe hacerse con entendimiento, afecta directamente los sentimientos. Por eso cuando usted y yo hemos tenido nuestros sentimientos así, hirviendo como una olla con agua caliente, y oramos, ¿qué hace el Espíritu del Señor? Cálmese, quietud. Estás en la presencia del Señor, estás ante el Santo, eres hijo, estás en Cristo, eres heredero. Empieza la verdad a afectar a través de la oración, con el Espíritu, los afectos, y se prepara uno afectivamente para tener autocontrol frente a las circunstancias. Puede que las circunstancias no han cambiado, pero ¿qué cambia? La actitud, los afectos. Esta es la razón, hermanos, por la cual ustedes y yo como cristianos hemos experimentado días helados en espíritu, helados, fríos, duros. Días en los que podemos conocer la confesión de fe de Londres de pasta a pasta, y eso no vale nada ante una tentación. Días en los que sabemos la Escritura, tenemos un buen conocimiento de la teología pactual y de la membresía, y eso es como estopa ante el fuego de una tentación y de una prueba.
se la devora. Por eso, hermanos, una mente erudita en la teología no es suficiente para enfrentar el fuego devorador de las tentaciones y de las pruebas. Se requiere más que eso. Es importante ceñir los lomos del entendimiento, claro que sí. Pero, hermanos, para las pruebas y las tentaciones, óigame bien, hermano, por favor. Para las pruebas y las tentaciones, una mente brillante es una estopa que se quema fácilmente. La mente informada necesita calentarse, hermanos, afectivamente en la hoguera de la oración. Son dos medios de gracia inseparables. La sobriedad viene cuando nos rendimos en oración ante Dios y decimos: Señor, aquí están mis afectos rebotados. Ayúdame, Señor. Y es ahí cuando el Espíritu calma. Por eso cuando usted y yo hemos hecho cosas descontroladas, ya sabemos por qué fue. No fue por haber orado hace 10 minutos. Fue por haber orado hace días. En auténticas oraciones que derramen el corazón ante Dios. No oraciones antes del desayuno y el almuerzo y la cena. Los tiempos de frialdad, hermanos, son tan peligrosos. En esos días, reitero, podemos saber mucha Biblia, muchos versículos, muchas confesiones, muchos catecismos, pero sin el calor de la oración, hermanos, no habrá autocontrol. Terminaremos respondiendo a las pruebas y a las tentaciones de manera impía, con buenos versículos en la cabeza. Una mente, hermanos, que no está ceñida con la verdad, es una mente que está obligada a vivir bajo los afectos. Pero cuando una mente informada con la verdad se arrodilla a orar insistentemente, el Espíritu trae autocontrol a nuestros afectos y podemos responder con claridad a los retos del día a día, hermanos. Así que en este mundo no podemos ser sacerdotes santos que medien el conocimiento y la presencia del Señor ante el mundo, ante nuestros cónyuges, ante nuestros hijos, ante los vecinos, si no está ceñida la mente con la verdad y la sobriedad lograda en oración. Hermanos, no somos sacerdotes santos aquí, ¿lo entendemos? También somos sacerdotes santos cuando estamos manejando en nuestro auto. Bueno, yo no tengo auto, los que tienen auto. Ahí eres un sacerdote santo. Ahí cuando te cierran, eres un sacerdote santo. Ahí cuando te dicen 3 groserías y tú tienes ganas de bajar el espejo y hacer algo, ahí eres un sacerdote santo, hermanos. Cuando haces negocios, eres un sacerdote santo. Cuando ves la televisión, eres un sacerdote santo. Cuando comes y bebes, eres un sacerdote santo. Así que, hermanos, repasando, ceñir significa alistar la mente con la palabra para actuar sabiamente en tiempos de prueba y de tentación. Y ser sobrios significa desarrollar el autocontrol afectivo en oración, para no responder impíamente a las pruebas y a las tentaciones, hermanos. Amados, y por último, cuando la mente está ceñida por la verdad y los afectos experimentan el autocontrol en oración, solamente puede haber una opción de vida para ese creyente. Solo puede haber un resultado posible. ¿Cuál es? Versículo 13. Y esperad. Y esperad. Qué difícil es esperar, hermanos. Pues claro que es difícil, porque si no tenemos una mente ceñida y unos afectos que experimenten autocontrol en oración, ¿cómo vamos a esperar?
Pero la única respuesta posible para una mente que está siempre ceñida en la verdad y unos afectos que están experimentando el autocontrol en oración, la única respuesta posible es paciencia, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por último, hermanos, la consecuencia entonces de un buen trabajo sacerdotal en la mente y un buen trabajo sacerdotal en los afectos es un trabajo en la voluntad. Porque somos seres pensantes, somos seres afectivos, pero ¿qué más? Somos seres ¿qué? Volitivos, tomamos decisiones. Y en última instancia, las decisiones son los actos producto de lo que se piensa primeramente. Y luego de lo que se siente. Así que, hermanos, yo sé que ustedes ahí en su Reina Valera ven ceñid como una orden, sed sobrios como otra orden y esperad como una tercera orden, pero en el original griego realmente solo hay una orden y es esperad. Las otras son acciones continuas. Esperad, la única orden que hay, indicándose que entre más ciñamos la mente, entre más logremos el autocontrol afectivo en la sobriedad, entonces el resultado va a ser esperar en Cristo, esperar en Él. Hermanos, el esperar es un acto de la voluntad que manifiesta lo que hay en la cabeza y en los afectos. Y esperar en Cristo solo es posible con una mente ceñida en la verdad y unos afectos a través de la oración, experimentando el autocontrol. Si no, siempre va a haber esperanza, no en Cristo. Siempre vamos a estar esperando algo o a alguien, pero no Cristo. Si queremos esperar a Cristo, hay que ceñir los lomos del entendimiento con la verdad, aplacar los afectos en oración, y entonces es cuando otra vez recuperamos nuestra visión eterna de la segunda venida de Jesucristo, en donde por fin pruebas y tentaciones no irán más, no más lágrimas, no más fatigas del día a día, hermanos. Y este es el dilema de la esperanza cristiana, porque a ustedes y a mí nos puede parecer muy simplista el consejo que está dando Pedro a los lectores, hermanos. Es decir, es como si Pedro le estuviera diciendo a los hermanos: sufran hoy, ¿cierto? Pero esperen, que en el futuro va a pasar algo. Hoy no va a pasar nada, en el futuro. ¿No les suena así el consejo de Pedro? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No sé, hermanos, es decir, ustedes se sentirían frustrados si nosotros como pastores les dijéramos en cada situación que nos dicen: esperen en el futuro a la segunda venida de Cristo, hoy no hay nada que hacer. Eso suena frustrante, tenemos que dar algo para el hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir Pedro? Realmente no está siendo insensible, pero ¿qué quiere decir Pedro? La clave para entenderlo está en la palabra esperad por completo. ¿Notan esa palabra? Por completo, ¿sí? Por completo. Porque la palabra completo o por completo significa perseverar hasta el final. Es decir, Pedro les está diciendo: esperen cada día, hasta el final. No les está diciendo la solución a lo que están viviendo hoy está allá. Les está diciendo: hoy puedes esperar y hallar consuelo en el Señor, pero tienes que perseverar hasta la segunda venida del Señor. Así que, hermanos, déjenme expresarlo en mis términos, como yo lo entiendo. La idea es que Pedro está diciéndole a sus lectores que para ver la gracia futura y eterna que el Señor traerá, hay que persistir en experimentar la gracia temporal del hoy. ¿Me hago entender? Si queremos ver la gracia final y eterna que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, hay que estarnos aprovechando de la gracia temporal, la de hoy, la que se nos da para hoy. ¿Correcto? Hermanos, Pedro jamás estaría de acuerdo con el pecado de la presunción. ¿Qué es la presunción? La presunción es creer que hoy puedo perder todas las pruebas
y caer en todas las tentaciones, porque a la larga, en el futuro, el Señor me va a traer la gracia que necesito. Ojo, Pedro ni por un segundo estaría de acuerdo con el pecado de la presunción. Por eso dice por completo, es decir, perseveren hasta el final. Si quieres ver la gracia futura, tienes que estar experimentando la gracia diariamente. Es como si Pedro dijera, dime cómo aprovechas hoy la gracia y te diré tu destino eterno. Hermanos, por supuesto, Pedro no está afirmando que los creyentes van a pasar todas sus pruebas y sus tentaciones de manera perfecta. Nunca Pedro tampoco diría eso. Lo que está diciendo es, el cristiano persevera en la gracia, es decir, usa la gracia para cada día, mientras espera la gracia total. Es como Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Israel en el desierto anhelaba ¿qué? La tierra ¿qué? Prometida. Y los que dentro del pueblo anhelaban la tierra prometida, ¿qué comían con paciencia? El maná. Sí, es algo insípido, ya llevamos 40 años comiéndolo, pero si tenemos la mirada puesta ya, lo comemos hoy con gratitud. Pero los que esperaban volver a Egipto, ¿qué decían del maná? Cosa liviana y asquerosa. Es lo mismo que podríamos decir de la gracia hoy, hermanos. Cuidado. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? Si está en Egipto, ¿qué vamos a decir de la gracia hoy? Esta gracia, sí, para nada. No me ayuda a sentirme bien. Pero si tenemos la mirada puesta en Cristo, ¿qué vamos a hacer con la gracia de hoy? Uy, esto me ayuda a anhelar más al Señor. La porción de hoy es suficiente para hoy. Dime cómo usas tu gracia hoy, diría Pedro, y te diré tu destino eterno. Hermanos, mientras estemos en este mundo y Cristo no haya venido, se requiere un trabajo sacerdotal, hermanos, y ese trabajo es un trabajo mediador. Ser sacerdotes es ser mediadores del conocimiento y de la presencia de Dios. Pero hermanos, concluyo con esto, para ser sacerdocio santo hay que ser disciplinados, hermanos. Hay un trabajo que hacer aquí, hay un trabajo que hacer con nuestras emociones y hay un resultado que tiene que ser esperado. Anhelo por la segunda venida de Cristo. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, nos fatiga el pecado, nos fatiga lo que somos nosotros, pero no estamos obligados a ser nosotros. Somos sacerdotes. Vengamos a Cristo, a su gracia, para poder mediar en este mundo el conocimiento y la presencia de Dios. Oremos. Padre, estamos agradecidos por Jesucristo, porque en Él hemos hallado la verdad, el camino a ti, la vida eterna. Y ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser conscientes de esta doctrina hermosa del sacerdocio que nos has dado, para que tu nombre sea magnificado y adorado en nuestras vidas. Señor, las disciplinas que has dejado para tu pueblo, ayúdanos a tomarlas como lo más valioso que tenemos. Esto te pedimos en Cristo. Amén.